tenido la oportunidad de conversar con el hijo de José Rubén Zamora, José Carlos Zamora, y retomamos ese contacto. Habíamos conectado con José Carlos precisamente cuando recién había sido detenido y posteriormente cuando llevaba casi 6 meses en la cárcel, y hoy se sabe de la petición de la Fiscalía de dar 40 años de prisión a tu padre. ¿Cómo estás, José Carlos? Un gusto tenerte de nuevo aquí a través de las pantallas de DNews, conectado con toda Latinoamérica. Hola Lucía, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en el programa, y sobre todo por seguirle poniendo atención a la situación en Guatemala. Claro, es bien importante esto porque esto se enmarca no solamente en el caso que está viviendo tu padre, sino que también en el caso de concentración de poder, algo que estamos viendo en distintos países, concentración de poder en una figura, en este caso la del gobierno, y de cómo eso se utiliza para acallar a la oposición, o al menos para no perseguirla mediante juicios justos, que es lo que no ha tenido la oportunidad de tener, o sea, que no ha tenido la oportunidad de vivir tu padre precisamente. Cuéntanos cómo ha sido el juicio. El juicio, bueno, todo este proceso inicia por un caso que es fabricado. Él es inocente, y luego encima de ese caso fabricado, lo que es surreal e increíble es ver que todo el proceso ha sido una violación continua al debido proceso y al derecho de defensa. Y a la vez han hostigado y perseguido a todas las personas que están a su alrededor. Abogados, al equipo del periódico, abrieron casos contra 10 periodistas más del periódico. Sus abogados, va por su 9º abogado. Han perseguido y tienen en prisión a 3 de los abogados que lo representaron. Pero todo es un proceso plagado de ilegalidades, en el que la norma es la violación al debido proceso. Y lo que comentabas, que es increíble, es que piden una condena de 40 años, pidiendo en todo las penas máximas, y en algunos de los delitos que le tratan de imputar, pidiendo se dupliquen. Por lo que pidió la fiscal era por usar medios para el menosprecio de la autoridad. O sea, eso es ridículo y totalmente inconstitucional, y va en contra del derecho de la libertad de prensa y expresión. ¿Tú has tenido la oportunidad de tomar contacto con tu padre? Pues por primera vez en casi 7 meses pude hablar con él brevemente ayer. Por fortuna está en general bien de salud, está bien de ánimo. Él está luchando contra el sistema corrupto y cooptado, y en parte, así como tiene una trayectoria impecable de hacer periodismo riguroso durante 30 años, también creo que él ve estar encarcelado, en este caso espurio, como parte de su lucha contra ese sistema corrupto que lo tiene secuestrado. Efectivamente, conversábamos cuando estuvimos hablando la vez anterior, cuando se cumplían varios meses de tu padre en la cárcel, conversábamos sobre por qué no decidió salir del país, siendo que había sido amenazado ya, había sido perseguido, estaba de alguna manera siendo hostigado todo el tiempo por el gobierno, dadas las denuncias que hacía de corrupción precisamente contra el gobierno. Y tú señalabas que él era un hombre que había tenido que luchar por hacer un periodismo libre e informado, que no quiso salir pese a esas amenazas, y hoy esas amenazas se transforman en la posibilidad de pasar los últimos años de vida de él en la cárcel. ¿Qué sigues pensando de eso y de la posibilidad que pudiera efectivamente haber esquivado este juicio sin debido proceso, un juicio no justo, un juicio llevado adelante además por fiscales que han sido también denunciados por corrupción a nivel internacional? Pues creo que sobre todas las cosas lo admiro como papá. Y lo admiro como profesional y como periodista. Ha sido un gran ejemplo, y la verdad, lo único que uno puede aspirar como hijo es a
lograr ser como él en términos de principios y convicciones y valores, y enfrentarse a lo que sea para defenderlos. Me parece verdaderamente admirable, y me parece admirable que, sabiendo que, bueno, durante 30 años lo han perseguido y que en este momento esta podía ser una consecuencia, se quedó ahí para enfrentarlo y para combatirlo. Esperamos el 14 de junio van a dictar sentencia en base a los últimos 10 meses y al proceso que ha sido una violación total del debido proceso. Es difícil pensar que venga otra cosa que no sea una condena, pero a la vez uno nunca pierde esperanza, y el tribunal y los jueces tienen la opción de hacer su trabajo bien, apegándose a la ley, siendo imparciales, y creo que si hacen eso y van a lograr identificar que no hay ni una sola prueba en su contra, que el caso es espurio y lo tendrán que dejar en libertad. Y también me parece importante que en este caso la última línea de defensa de la democracia son jueces imparciales. Entonces espero que el sistema funcione incluso al llegar a este último momento. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Guatemala? Eso es bien importante también, de entregar ese contexto a toda Latinoamérica respecto de la concentración de poderes también, o la captación de otros poderes del Estado que deberán ser un contrapeso del Ejecutivo. Pues verdaderamente lo que hay es una fachada democrática, pero el Ejecutivo, el presidente Alejandro Yamatei, controla todos los poderes del Estado. Y es de ahí donde viene esta persecución. Y el caso de mi papá es uno, pero el presidente Yamatei se ha dedicado a atacar sistemáticamente a todas las instituciones democráticas del Estado. Y en general lo que han hecho es perseguir a cualquier voz crítica o que consideren oposición, y sobre todo a todas aquellas personas que durante las últimas 2 décadas se han dedicado a combatir la corrupción, sean periodistas que han investigado y denunciado, jueces que han procesado a los casos más icónicos y grandes de corrupción en la historia de Guatemala, o fiscales y activistas. Es una persecución política sumamente fuerte, y solo durante la administración de Yamatei hay más de 40 personas en el exilio que están huyendo de su régimen, más que en ninguna otra administración desde que inició la más reciente era democrática en Guatemala en 1985. ¿Cuál es el apoyo que logra tener tu padre y de quién viene, tanto al interior de Guatemala? Y por eso digo logra, porque al interior de Guatemala es difícil efectivamente levantar oposición cuando sabes que puedes terminar siendo perseguido, hostigado, detenido o condenado. Y por otro lado, fuera de Guatemala. Pues es increíble y abrumadoramente positivo ver el apoyo internacional de diferentes estados que se han pronunciado al respecto, entidades internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones de libertad de prensa y periodistas. En Guatemala también es increíble y muy positivo ver que en este momento, más que nunca antes, los periodistas están trabajando juntos. Hay más solidaridad que nunca y más colaboración entre medios que nunca. Y eso es importante, y es excelente ver que, aunque mi papá está preso y lo han logrado cerrar el periódico, un medio importante que informaba a los guatemaltecos por más de 26 años, que todos los periodistas están trabajando juntos para asegurarse que los guatemaltecos puedan seguir teniendo acceso a la información. Bueno, yo
reitero el apoyo, y lo conversamos hace un rato también a propósito de otros temas. El apoyo ciudadano también reclamando su derecho a la información, reclamando el derecho a la libertad de prensa, pasa entre otras cosas también por proteger el trabajo que hacen y hacemos los periodistas a diario, independiente del punto de vista que podamos tener, ¿no es cierto?, de nuestra posición política o ideológica. La libertad de expresión, la libertad de opinión es parte de las democracias liberales a las que aspiramos en toda su compleja dimensión, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, nuestro apoyo, no sé si hay, como tú señalas, alguna alternativa, que tu padre, como tú mismo lo contabas, un periodista con más de 3 décadas de trabajo reconocido, no solamente en Guatemala, premiado también en el mundo por su trabajo, líder además y fundador de este medio, El Periódico, que llevaba también más de 2 décadas informando en Guatemala, tenga la posibilidad de salir libre mediante esta condena que ha pedido la Fiscalía de 40 años en un juicio que no se ha pegado al debido proceso que establecen efectivamente los procesos legislativos en el mundo, pero deseamos que efectivamente, como tú señalas, pueda haber una oportunidad y que esa oportunidad se dé, y a través tuyo, que has podido conversar con tu padre por primera vez después de todos los meses que lleva desde agosto del año pasado en prisión, desearle que tenga buen estado de salud y buen estado de ánimo a él, a su familia y a todo el periodismo también que lo está apoyando en Guatemala. Un abrazo muy grande, José Carlos Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, que se encuentra detenido y enfrenta la posibilidad de pasar 40 años, que son básicamente el tiempo que le queda de vida probablemente en la cárcel por un juicio que, a juicio también, o a la opinión de ustedes y del mundo internacional, ha sido fabricado en su contra por contrariar o denunciar los casos de corrupción del gobierno actual. Que estén muy bien. Muchas gracias, Lucía. Feliz día y gracias por todo. Un gusto conversar. Por supuesto.